Mire cómo vamos. Doctrina del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayamos poquito a poquito conforme a la Biblia, conforme a lo que dice ella, para que luego podamos tener una base cuando hablemos en el Nuevo Testamento de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la iglesia. Porque si no, mire, hay gente que empieza a hablar del Espíritu Santo y empieza a hablar por aquí, por allá, y se inventa un montón de cosas que no vienen, que son sacadas de su propio corazón, que no vienen de la Biblia. Yo por eso quiero usar la Biblia. Hemos usado la Biblia acerca de la doctrina, cómo es el Espíritu Santo, quién es, cómo obró en el Antiguo Testamento, que les mostré las citas, y hoy vamos a ver la promesa del Espíritu Santo que se hizo en el Antiguo Testamento. De ahí vamos a sacar muchas deducciones nosotros, de cómo es de que se promete el Espíritu Santo, y vamos a ver algunos detalles muy interesantes en cuanto a esa promesa, cómo fue que vino esa promesa. Vámonos a ir entonces al libro de Gálatas, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Esté listo porque hoy probablemente no tengamos nos faltan allá algunos ingenieros. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, eso que seamos pocos no quiere decir que no la vemos a Dios. Amén. 2:14 del libro de los Hechos. Cuando lo tenga, dígame un amén. Dice la Biblia. Fíjese lo que dice aquí el personaje que aparece. Entonces Pedro, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios. Acababa de manifestarse el Espíritu Santo. Entonces él está tratando de explicar lo que había pasado. Eso lo vamos a ver en el futuro. Solo quiero usar esa escritura para que se dé cuenta lo que él dice en referencia a lo que está pasando. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, o sea, era temprano. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, dése cuenta de una cosa. Él se va al Antiguo Testamento para hablar de algo que iba a suceder o que estaba sucediendo en ese momento en el Nuevo Testamento, ¿ok? Está explicando algo que está sucediendo en el presente que había sido prometido en el pasado, ¿ok? Porque vamos a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Dice entonces, sigue diciendo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios, ¿qué dice? Arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese hasta dónde llega. Puede sentarse. Ahora, a mí me llama la atención que ahí está hablando de la promesa que había hecho Dios acerca de la venida del Espíritu Santo. Pero me llama más la atención la cita que le quiero leer. Vámonos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Hoy tenemos un nuevo ingeniero allá atrás. A ver si este ingeniero no lo vamos a tener que despedir, porque este es nuevo y a lo mejor no nos va a funcionar. No es muy diestro como yo, para la computer, pero ahí va a estar luchando él. Yo quiero que entienda, léalo despacito, por favor, lo que va a leer ahorita, porque es algo interesantísimo lo que dice esa escritura. Recuérdense que estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 14 dice, oiga bien esto.
para que en Cristo Jesús, óigalo bien, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham. ¿Quién es Abraham? El primer hombre que le creyó a Dios, ¿verdad que sí? El padre de la fe, ¿verdad? Fíjese pues, una vez más, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Aleluya. O sea, nosotros, ¿verdad? A fin que por la fe, oiga, léalo conmigo, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que Abraham recibió esta promesa de recibir el Espíritu. Pero en la promesa que le hizo Dios a Abraham, estábamos incluidos nosotros los gentiles, de que íbamos a recibir el Espíritu. ¿Sí se da cuenta? ¿Desde dónde viene real? Porque muchos podríamos agarrar a los profetas como Joel, pero dése cuenta que la promesa viene desde muy antes, porque el plan de salvación está antes de todo esto. Alabado el nombre del Señor. Entonces yo quiero que se dé cuenta acerca de la promesa del Espíritu Santo. ¿Desde dónde viene la promesa del Espíritu Santo? Desde que es llamado a Abraham, se le hace la promesa y se le dice, no solamente a ti, sino a los gentiles, porque cuando se le hace la promesa a Abraham, le pregunto esto no estaba aquí en el bosquejo. ¿Abraham era judío o qué era realmente? ¿Ah? Todavía no estaba ni circuncidado. Amén. Recuérdese, entonces, cuando le hace la promesa, se la hace a un hombre que todavía no se distinguía por ser parte del pueblo judío, sino que era un incircunciso. Después fue que Dios le dijo, circuncídate, para que pasara a ser el pueblo escogido de Dios, que en este caso sería Israel. Bueno, leyendo estas escrituras, vamos a ver entonces lo que es la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y vamos a ver por qué es importante el que nosotros lo estudiamos. Las preguntas que vamos a contestar entonces serán, ¿qué dice el Antiguo Testamento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Qué se dice del Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? O sea, lo que iba a ocurrir. Número 2, ¿quiénes fueron los siervos que hablaron del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? O sea, de la promesa del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que dijeron que haría el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? O sea, en la época de Jesús y de la iglesia. ¿Y sobre quién se derramaría el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento según los escritores del Antiguo Testamento? Ahora, quiero hablarles acerca primero, porque yo le dije, la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué significa una promesa? ¿Qué quiere decir una promesa? Una promesa es, no sé si aquel, ¿puedes poner? No, tampoco, ¿sí? Va, pon lo que significa la palabra promesa, ¿ves? Vamos a ver, vamos a probar al ingeniero allá atrás para ver si es cierto que se la echa buena. Vamos a ver entonces lo que significa la palabra promesa, para que de esa manera podamos ver que el Señor lo había prometido y que es una promesa realmente. Aquí está. Dice que la promesa es ofrecimiento solemne, amén, que hace una persona, en este caso el Señor, ¿verdad?, de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ellos una fórmula fija, dice. También es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. ¿Qué sigue diciendo? Hay un poquito más, ¿verdad? Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes. En este caso Dios le hace la promesa a Abraham, ¿verdad? Y a los del Antiguo Testamento. Un acuerdo entre dos partes a través de la cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. El compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra, donde la persona empeña su honor o dignidad. O sea que cuando Dios lo dijo, estaba, ¿qué? En pocas palabras, poniendo su honor y dignidad en juego. ¿Lo cumpliría Dios? ¿Podría hacerlo realmente? Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, dice la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante de notar
y de saber porque lo que Dios promete, hermano, Dios lo cumple. Si cumplió con estas cosas, las cosas que a nosotros nos ha prometido, Dios las va a cumplir. Si prometió que iba a volver, va a volver. Si prometió que nos iba a salvar, nos va a salvar. Si nos prometió que nos iba a llevar al cielo, nos va a llevar al cielo. Porque Dios es digno de toda confianza. Amén. Entonces, quiero comenzar con el primer punto, respondiendo a las preguntas que hicimos al principio. El plan de redención de Dios incluía al Espíritu Santo. O sea, recuérdese que el hombre peca. Y cuando el hombre peca, Dios ya tenía trazado un plan para salvar, para redimir al hombre. Y en ese plan estaba incluida la tercera persona de la Trinidad, en este caso el Espíritu Santo de nuestro Dios. Recuérdese que el hombre, fíjese pues, cuando Dios hizo al hombre, respiró vida en él, o sea, sopló vida en él. El hombre era espiritual en ese momento que estaba en el Edén. Y tenía una relación muy íntima con Dios, hablaba con Dios, conversaba con Dios, la relación era muy hermosa. El hombre era espiritual en ese momento. Pero ¿qué pasa? El hombre peca, o sea, el hombre desobedece a Dios y el hombre muere espiritualmente. Oiga bien esto, muere espiritualmente, o en pocas palabras, su relación con Dios se pierde. ¿Por qué contrista al Espíritu Santo? Lo saca de su vida y ahora se vuelve un hombre carnal. Aleluya, un hombre que le interesa más las obras de la carne que las obras del Espíritu. Entonces era necesario que recibiese la vida a través de su Santo Espíritu dentro de ellos. Lo habían perdido. Ahora tenía que regresar a ellos, porque si no, no podían tener relación con Dios. El hombre se vuelve carnal y vive para la satisfacción de su carne después de que peca, lo cual da como resultado, hermanos, corrupción, o sea, muerte, corrupción, exactamente. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, dice la Escritura, yo se lo voy a leer. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, dice. Y eso fue exactamente lo que pasó con el hombre. El hombre se volvió carnal, perdió la vida con Dios, perdió la dirección de Dios, perdió, en pocas palabras, el sometimiento a Dios y se hizo carnal. Por eso es que él buscó cómo taparse su desnudez, él trató de ver cómo salía por su parte y nos dimos cuenta que durante todo el tiempo que ha vivido el hombre sin Dios, siempre la ha regado. Entonces, en el 6:8 dice, ¿verdad? Que el hombre que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero ¿cómo podía tener el Espíritu él por su propia cuenta? ¿Cómo podía decirle, Espíritu, regresa a mí? O irlo a buscar. Dependía de la obra de Dios. O sea, el Espíritu Santo iba a volver a regresar para hacer una obra que solamente Él puede hacer. En el plan de redención entonces de Dios, cuando hablo del plan de redención, hablo del plan de salvación. Incluía a la persona del Espíritu Santo para hacer la obra completa. Uno, el plan de redención de Dios incluía al Espíritu Santo. ¿Por qué incluía al Espíritu Santo? Porque recuérdese que Dios es Espíritu. Amén, iglesia. La Biblia dice que Dios es Espíritu y es necesario, ¿qué dice Juan? Y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. O sea, es necesario el Espíritu Santo para poder adorar a Dios, porque Dios es Espíritu. Y porque el Espíritu es el que nos da la capacidad para nosotros poderlo hacer de la manera que lo debemos de hacer. Recuérdese que el Espíritu Santo es el que escudriña las profundidades de Dios. Y cuando viene a nuestra vida, nosotros podemos entender un poco acerca de esto. El libro de Juan, capítulo 4, vamos a leer Juan. Vamos a ser prácticos en la enseñanza, vamos a ver si podemos hacerla en una hora. Capítulo 4, versículo 23, dice la Escritura: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
por eso es necesario la obra del Espíritu en el plan de redención, porque Dios es espíritu y se ha de adorar en espíritu y en verdad. Dice, porque también, porque, a ver, ¿dónde me quedé yo? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mire pues, mire lo que dice el 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿qué dice? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿se puede adorar al Padre sin el Espíritu Santo? No. Por eso en el Antiguo Testamento ya estaba determinado de que la promesa del Espíritu Santo, porque estaba en el plan de redención, en la obra completa de la redención. Era necesario, porque Dios es espíritu. Entonces, la palabra de redención de Dios incluía al Espíritu Santo. Las promesas hechas a Abraham incluían la promesa del Espíritu Santo en el creyente. O sea, cuando Dios le habla a Abraham, Dios no veía a Abraham solamente como un hombre carnal. Él lo veía como un hombre de que iba a vivir perfectamente para él. Y cuando mira a Abraham, no solamente mira a Abraham, en Abraham mira a los judíos, pero también mira a la iglesia. Iba a ver, aleluya, la necesidad que iba a haber de la presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas para que ellos pudieran creerle a él. Óiganlo bien, las promesas hechas a Abraham incluían la promesa del Espíritu Santo en el creyente, porque el primer creyente, ¿quién fue realmente? Abraham. Abraham fue el primer creyente. Nosotros somos los demás creyentes, pero ahí estaba el Espíritu Santo y en nosotros tenía que estar el Espíritu Santo porque era parte de la promesa que Dios había dado. Amén. Número uno, dijimos, porque estaba muerto espiritualmente, era necesaria la obra del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Número dos, dijimos, porque Dios es espíritu y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Número tres, porque Dios hizo la promesa de que a Abraham y a todos los de la fe de Abraham se les iba a dar el Espíritu Santo. Cuarto, porque las leyes escritas en piedra no fueron capaces de darle la capacidad de cumplir con los mandamientos y estatutos de Dios. ¿Qué le quiero decir yo con esto? ¿Verdad que a Israel se le dieron leyes y se escribieron en piedra? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los israelitas con esas leyes? ¿Las pudieron llegar a poner por obra, sí o no? ¿Ah? Fíjese el detalle este. Pero Dios nos lo pone como una prueba para que veamos la incapacidad que tenemos nosotros si Él no nos ayuda con su Santo Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que realmente ayuda al creyente para poderse mantener firme y seguir adelante. El que no entiende esto no conoce realmente lo que es el Evangelio. Quiero que veamos en Gálatas 3:21 acerca de que las leyes escritas en piedras no fueron capaces de darle a Israel. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia, gloria a Dios. Léalo conmigo, dice 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, ¿ok? Porque si la ley dada pudiera vivificar, párele ahí. ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? ¿Puede dar vida a la ley? Si la ley pudiese vivificar, dice entonces, ¿qué? ¿Ah? Mire lo que sigue diciendo. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no pudo hacer eso en el corazón del hombre, porque a pesar de que la ley, dice el apóstol Pablo, es buena, el hombre se ve incapacitado para ponerla por obra, porque no tiene el poder y la fuerza para llevarlo a cabo. Óigalo bien, fíjese pues. Vamos a leer una vez más. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Sí se da cuenta de lo que dice ahí la palabra del Señor? ¿Ah? O sea, la ley no podía dar vida espiritual a las personas. Sí le podía mostrar el pecado, pero no le podía dar vida. ¿Quién era el que iba a venir a dar vida? Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu. Por eso era necesario, aleluya, que viniese el Espíritu Santo. Porque a pesar de que tenemos las cosas buenas acá exteriormente, no las podemos tener dentro de nuestro corazón si no lo hace el Señor a través de su Santo Espíritu. Mire, yo quiero que vea la mente de Dios, por favor, cuando está disponiendo el plan de salvación. Los escritores del Antiguo Testamento no pudieron comprender muchas de estas cosas, porque a ellos no se les reveló. Ellos anunciaron, ellos dieron la promesa, pero a ellos nunca se les explicó cómo era que se movía el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el privilegio de saberlo. Bendito el nombre de Dios. Vayamos al libro de Romanos. Hablando acerca de que las leyes escritas en piedra no fueron capaces de vivificar al hombre, de darle vida al hombre, de darle una vida espiritual al hombre. En el capítulo 7, versículo 7, dice de la escritura de Romanos, mire lo que dice la palabra del Señor ahí. ¿Lo tiene? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Para qué sirve la ley entonces? ¿Se da cuenta? Para mostrarle al hombre su pecado, exactamente. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera. ¿Qué está viendo usted en la ley entonces ahí? ¿La ley le puede dar vida a usted? No, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que realmente hace la ley? Le despierta algo en usted. Dices, yo no hubiera conocido, dice él, la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Qué tremendo esto, hermano. La ley fue dada para dar a conocer los estándares de Dios, para mostrar la pecaminosidad del hombre. Pero la ley no le ayuda al hombre a ponerla por obra. Si se da cuenta por qué la necesidad del Espíritu Santo. ¡Aleluya! En el plan de redención por eso está incluido la persona del Espíritu Santo, por la necesidad que hay en el hombre, aleluya, acerca de estas cosas. En el versículo 14 que dice, de ahí mismo, del 7:14, ¿qué dice? 7:14, ¿qué dice? Porque sabemos que, ¿qué dice? Oiga bien lo que dice ahí, pues. Oiga bien, sabemos que, ¿por qué la ley es espiritual? Hermano, aquí, ¿por qué la ley es espiritual? No, ¿por qué la ley es espiritual? Porque fue dada por Dios, exactamente, y Dios es espíritu. Es cierto, porque Dios es espíritu, la ley es espiritual. Entonces ahí dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Se recuerda que el hombre pierde en el Edén su estado espiritual. Dice, pero yo soy carnal. Y Pablo ahí está hablando en tiempo pasado, porque luego el capítulo 8, aleluya, el contexto, el 8 dice que habla de vivir en el espíritu. Pero no voy a tratar ese tema ahorita. Fíjese lo que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, es dada por Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, mi carne, ¿qué dice? Exactamente. Se va tras el pecado, se va tras las cosas del mundo. Sigue diciendo el 18, ahora el 18. ¿Qué dice? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué dice? Ajá, ¿se da cuenta del problema que tenemos sin el Espíritu Santo? Dios lo sabía, Dios lo sabe.
Por eso era necesaria, aleluya, la presencia del Espíritu Santo para el plan perfecto de la redención. Amén. Amén. La ley es buena. La ley es espiritual. Pero dice Pablo, pero soy carnal. Vendido al pecado, dice. O sea, sin el Espíritu Santo yo no la puedo hacer. Ni él ni nosotros. Pero yo solo le estoy dando así como toquecitos, porque todavía no voy a hablar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Le estoy hablando del plan de redención que había para que viniese el Espíritu Santo a hacer la obra completa de la redención. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué dice el libro de Romanos 3:20? Vayamos a 3:20 de Romanos. ¿Qué dice? Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. Para ley. Yo le estoy hablando de que el plan de redención tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Mas no así la ley. ¿Se da cuenta? La ley no fue dada para justificar al hombre, solamente para mostrarle al hombre su pecado. Entonces, por eso es que yo le decía, es necesaria la obra del Espíritu Santo. Y nuestro Dios ya todo lo tenía preparado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Bendito el nombre de Dios. El plan de redención de Dios incluía al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la historia misma es testiga de que Israel, a pesar de tener las leyes de Dios, no pudieron ponerlas por obra. Y estuvo el Señor dándole y dándole y dándole y dándole. Y no las pusieron por obra. ¿Por qué? Porque el hombre sin la ayuda de Dios está incapacitado. Veamos algunas citas. Hebreos 8:9. Vamos al libro de Hebreos 8:9. Santo Dios. Mire, debemos nosotros de leer siempre la Biblia para aprender acerca de los temas y que no solamente nos vengan a decir un montón y un montón de cosas. La Biblia misma se explica a sí misma. En el capítulo 8, versículo 9, dice del libro de Hebreos, dice de la siguiente manera: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué dice la siguiente estrofa? Porque ellos, ¿qué dice? No permanecieron en mi pacto, o sea, el pacto de la ley. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué le está diciendo a usted? Tenían buena palabra, tenían buena enseñanza, pero ¿qué dice la Biblia? No lo pudieron guardar, no lo pudieron obedecer, no se pudieron mantener. Ahí se da cuenta usted exactamente de la incapacidad que había en el primer pacto. La incapacidad realmente era la del hombre. Y Dios lo sabía, pero Dios lo quería dejar plasmado para que usted y yo pudiésemos aprender la dependencia que nosotros tenemos de Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En el capítulo 9, versículo 9, ¿qué dice? 9:9, ¿qué dice? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Sí se da cuenta de lo que dice allí? Ahí está hablando del pacto de la ley. Ahí está hablando de las leyes que se escribieron en el pasado. Dice, nada de eso, dice, tiene poder sobre qué dice. Ahí menciona una palabra muy especial en nosotros. ¿Cuál es? No. ¿Perdón? No. La conciencia, exactamente. Mire, ritos así externos no pueden aliviar tu conciencia, no pueden hacer nada con tu culpabilidad. En cambio, la presencia del Espíritu Santo a través, aleluya, de la obra redentora es capaz de quitarte toda culpabilidad. No sé si me entendió lo que le quise decir.
Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era exterior. Se mataba al animalito, se hacían todas las cosas, todos los sacrificios y todo, pero nada era interno. Todo era externo. La conciencia todavía seguía como. En cambio, la obra de redención del Nuevo Testamento tiene que ver con la parte interna de nosotros. Y ahorita se lo voy a mostrar. Ahorita le voy a mostrar esto que le acabo de decir. Para que vea lo maravilloso del plan de redención de nuestro Dios. ¡Aleluya! Dice, una vez más dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, lo que se hizo en el pasado era solamente una manera de mostrarnos lo que Dios iba a hacer en el presente, o sea, el día de hoy. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál es ese tiempo de reformar las cosas? Cuando vendría Cristo. Porque Cristo no oblaría de manera externa, sino interna. Aleluya. Yo creo que está muy profundo esto. Aleluya. Ahora vámonos al 10. Capítulo 10, 1 al 4. Porque la ley, el pasado, el pacto pasado, la letra, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí se dio cuenta de lo que dijo ahí? ¿Qué dice? No los puede hacer perfectos. ¿Por qué no los puede hacer perfectos? ¿Por qué no los puede hacer perfectos? Porque la sangre de los machos cabríos no puede realmente quitar el pecado del hombre. Eso solo era temporal. Tenía que venir alguien que se iba a encargar de quitar por completo el pecado de los hombres. ¿No le da gloria y honra a él? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Se da cuenta que otra vez se menciona la palabra conciencia? Porque se quedaba allí. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso era necesario que viniese el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo para el tiempo presente. Ahora, después de ver que el plan de redención de Dios incluía al Espíritu Santo, y vimos las razones por las cuales estaba muerto espiritualmente, el hombre carnal, porque Dios es espíritu y es necesario que se le adore en espíritu y en verdad, porque las promesas hechas a Abraham fueron de que daría su espíritu, y porque las leyes escritas en piedras no pueden realmente darle la capacidad al hombre de poderlos llevar a cumplir. Ahora, ¿qué siervos de Dios hablaron del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles fueron los siervos que hablaron en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo? Vamos a ver algunos, vamos a ver las citas bíblicas y luego vamos a analizar las citas bíblicas de lo que ellos dijeron acerca del Espíritu Santo. Ahora recuérdese que cada uno de ellos tenía limitaciones acerca de la persona del Espíritu Santo. O sea, ellos en pocas palabras profetizaron sin conocer muchos de los detalles de lo que ellos estaban profetizando. No entendieron muchas cosas, pero Dios por el medio de su Santo Espíritu les hizo hablar y trajeron un mensaje que anunciaría con certeza de que iba a llegar ese día. Alabado el nombre del Señor. El profeta Isaías profetizó sobre la manifestación del Espíritu Santo en el pueblo de Israel. Vamos a ver algunas citas interesantes. Vayamos al libro de Isaías capítulo 32. Isaías 32. No pone las citas, ¿verdad? No, que las pongas así bien fácil. No, yo quiero complicarte de atrás. Capítulo 32, versículo 15. Mire, ponga la atención a esta, hermanos, preciosa. Mire, esta casi no se usa para
hablar del Espíritu Santo. Pero yo quiero que se dé cuenta, aquí está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Ahora, fíjese lo que dice que haría. Y usted me dice si es parte de su vida. Yo le puedo decir que en mi vida yo lo he experimentado. Fíjese, ¿ves? Oiga lo que dice. En el capítulo, ¿qué le dije? 31:15 dice. 32:15, perdón. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Ahí está hablando de tiempo futuro el profeta Isaías. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y oiga, dice, oiga lo que dice ahora. Y el desierto se convierta en campo fértil. Porque la vida sin Dios es como un desierto, hermanos. Dice, se convierta en un campo fértil. ¿Cuántos han podido experimentar eso? Fíjese, pues. Sigue diciendo. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Aleluya. No solo yo me gozo aquí. Y habitará el juicio en el desierto. Oiga lo que está diciendo. Y en el campo fértil morará la justicia. Ahí está hablando de la presencia del Espíritu Santo de una manera alegórica. Y el efecto de la justicia, ¿qué dice? Aleluya. Justificados pues por la fe. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ahora ahí dice, y habitará el juicio en el desierto. Mire, cuando usted es culpable, usted no puede tener paz. Pero cuando le dicen, le perdonamos su deuda, usted siente un alivio, ¿verdad que sí? Por eso dice allí, ¿dónde me quedé? Vamos a ver. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, dice la Escritura. Mire, ahí está hablando de una obra que iba a hacer el Espíritu Santo. Citas que casi no se usan. Amén. Pero que podemos experimentar nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora vayamos al 44:3 también. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, dice. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Ahí está hablando también del Espíritu Santo, de qué era lo que haría a la generación que le... Sigamos. Ahora vayamos al 59:21. Dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Miren la promesa del Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, de la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Aleluya. Santo el Señor. Ahora, el otro profeta que profetizó acerca del Espíritu Santo es Jeremías. Vayamos a Jeremías 31:33. El Dios de Jacob. 31:33 dice la Biblia. Vamos a ver si usted pesca esto. Dice la Biblia allí, 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué dice? Por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová,
conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora yo le hago la pregunta. Vamos a ver. Yo le hago la pregunta. ¿Mencionó al Espíritu Santo ahí? ¿Mencionó al Espíritu Santo, sí o no? Dice el hermano que no. Yo sé que ahorita se puso a leer otra vez porque no, entonces no lo leyó bien, ¿verdad que sí? ¿Lo mencionó o no lo mencionó? Ahora dice que no lo mencionó directamente, dice, ¿verdad? Va. No lo ahí no lo menciona. Pero vamos a ver que en otras citas, la misma cita que usa Jeremías, las mismas palabras que usa Jeremías, las usa otro profeta para hablar acerca de lo mismo. Solo que ese profeta sí dice, sí aclara a qué se está refiriendo. Porque si usted se hace la pregunta, hágase la pregunta, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede hacer semejante cosa Dios? ¿Cómo la puede hacer el Señor? ¿Y cómo es que dice que le va a enseñar y serán para ellos su pueblo y que ninguno enseñará a su prójimo? ¿Cómo lo podría hacer el Señor? Ahora, vayamos a la cita, vamos a ver esta en conjunto, la que acabamos de leer de Jeremías, con la cita de Hebreos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a ver Hebreos 8. 8:10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. ¿Y qué dice? Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque, ¿qué dice? Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Va. Ahí lo dice en el Nuevo Testamento. Fíjese pues. Ahora, el profeta Ezequiel habla también de ese pacto del que habla Dios ahí en el libro de Jeremías. Si se da cuenta, yo le dije a usted, en Jeremías no aparece la palabra espíritu, ¿va que no? Como que dice, esa se la está inventando el pastor. Ahí se la puso el pastor porque él la quiso. No, quiero aclararle esto que acabo de decir. Alabado el nombre del Señor. Vayamos al libro de Ezequiel, pues. Déjeme llegar a Ezequiel. Aleluya. Dice en el capítulo 36. ¿Perdón? Ahorita le digo. Sí, vamos a comenzar en el 26. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, ¿qué dice? Dentro de vosotros. Si se da cuenta lo que dice que iba a poner, ¿verdad? Y quitaré de vuestra carne, ¿qué dice? El corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, dice la Biblia. Y pondré, dígalo, y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice?
mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí se da cuenta? O sea, cuando Jeremías habla de mente y corazón, de que iba a ponerlos en su... Aquí en el libro de Ezequiel, Ezequiel recibe un poquito más y le dice, yo voy a poner mi espíritu sobre ustedes, dice ya, para que hagan esto, esto y lo otro. Aparte de eso dice, les voy a quitar el corazón de carne. Oiga bien, la ley, en el Antiguo Testamento todo era externo. Ahora él dice, en el pacto nuevo que yo voy a hacer, les voy a dar mi Santo Espíritu. Pero todo va a suceder en lo interno del hombre. O sea, cuando alguien venga y se acerque a Cristo, yo literalmente le voy a cambiar el corazón. Qué tremendo es esto. Yo le voy a dar mi Santo Espíritu. Mire, eso que ahora a usted le guste la Biblia, que le guste la iglesia, que quiera adorar a Dios, ¿usted cree que le pasó solamente por pasar, por la religión? No. Lo que usted hace es una obra del Espíritu Santo. Yo pensé que se iba a gozar. Es una obra del Espíritu Santo dentro de usted. El entender, por ejemplo, yo la palabra del Señor es porque tengo el Espíritu Santo. Si no, no lo entendiera. Dice, no me va a enseñar, dice, Él me va a enseñar a mí para que yo pueda ser de bendición a su pueblo. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Dios es bueno, hermano. Santo es el Señor. Bueno, entonces ya le mostré a través de la cita de Ezequiel, de que el Señor daría su Santo Espíritu y de la manera que Él lo haría. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, después de ver esto, también hubo otro profeta que nos habla acerca de lo que es el Espíritu Santo. El profeta Joel anuncia, fíjese que cada uno habló de una manera especial acerca del Espíritu Santo. Joel no lo dice como lo dice ni Jeremías ni Ezequiel. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, vamos a Joel 2, 28, mire lo que dice Joel acerca del Espíritu Santo. Joel 2:28 dice de la siguiente manera, hablando de la necesidad del Espíritu Santo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fíjese cómo lo dice Joel. Ahorita vamos a ver unos pedacitos de la profecía que él dijo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿Qué le agregó aquí Joel que no había dicho Jeremías y Ezequiel? ¿Qué le agregó? ¿Qué agregó? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué más agregó Joel que los otros no habían dicho? ¿Perdón? Bueno, la palabra iba a derramar prácticamente la misma. Pero ¿qué dijo además? ¿Qué dijo que no dijeron nosotros? Profetizarán. O sea, en pocas palabras, habla de manifestaciones que daría el Espíritu Santo en algún tiempo para que la iglesia fuese edificada. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que cada uno recibe una poquita revelación de lo que iba a ser la promesa del Espíritu Santo. Ezequiel no comprendió esto. Joel no comprendió quizás lo que dijo Jeremías, pero todos profetizaron acerca de la promesa del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. La cita que leímos nosotros al principio, Pedro dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel. Allá está la promesa en Joel. En el tiempo de Pedro está el cumplimiento. Y él dice, esto lo profetizó Joel, dice. Esto lo prometió Dios, dice. Y aquí vemos la respuesta a la promesa que Dios había hecho.
los siervos que hablaron del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Aleluya. ¿Quién otro más? ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? A ver, ¿quién nos falta? Usted que es estudioso de la Biblia. Si no me lo dicen, nos pasamos toda la noche acá. Uno de ustedes, por favor. ¿Quién nos falta? Hermano Miguel, por favor, no se quede callado. No. ¿Quién nos falta? David, ¿de dónde está David? David dijo que hablaba por el Espíritu. ¿Ah? Nos falta Juan el Bautista. Recuérdese que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Y Juan dijo algo que nadie más había dicho. ¡Aleluya! Mire, es importante llevar, hermano, la correlación de la Biblia, porque necesitamos saber lo que realmente dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Yo le puedo inventar un montón de cosas. Los hombres el día de hoy en los altares se inventan un montón de cosas acerca de esto. No, lea la Biblia, que le lean la Biblia y que la Biblia sea la que le diga. Alabado el nombre de Dios. Juan el Bautista da la forma en que sería la persona bautizada por el Espíritu Santo. A ver, vayamos a Mateo 3:11. Gloria a Dios. Dice Mateo 3:11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua, dice, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice. Ajá. ¿Se da cuenta? Mire todos los detalles que nos habla los siervos del Antiguo Testamento para hablarnos acerca de la obra del Espíritu Santo, de cómo se manifestaría. Ahora, esto es algo muy importante tenerlo en cuenta, porque ya vimos cómo obró en el Antiguo Testamento y de lo que iba a ser, aleluya, según la profecía de los siervos del Antiguo Testamento. En el libro de Juan, capítulo 1 también, a mí me gustó mucho la primera vez en mi vida que yo vi esa escritura. Porque mire lo que dice 1:32 al 34 del libro de Juan. Dice, Juan hablando de Jesús y del Espíritu Santo. 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, dice, aleluya. Y yo no le conocía. ¿Quién no le conocía? Juan no le conocía. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién sería el que lo enviaría a bautizar con agua, hermano? ¿Ah? Fue Dios, ¿verdad? Pero el que me, aleluya, ay Señor. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Oiga, esta es una escena muy bonita, porque es la primera vez en la Biblia que se menciona al Espíritu Santo en forma de paloma, por supuesto, ¿va? Descender sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo esto, hermano. Recuérdense que Jesucristo es el modelo a seguir. Y la siguiente enseñanza va a ser Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Para luego brincarnos a lo que es la iglesia o la enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo, pero vamos a ver eso. Ahora, aquí dice él, sobre quien vea descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí hay otra revelación. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Pero dígalo sin miedo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo?
Es Jesucristo, exactamente. Nadie puede bautizar sino solamente Jesucristo con el Espíritu Santo. Santo Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dese cuenta cómo todos anunciaron la venida del Espíritu Santo sin tener todos los detalles acerca del mismo. No tenían el conocimiento exacto de cómo sería la manifestación y cómo, sobre quiénes se derramaría. Debemos de recordar también que en el Antiguo Testamento, oiga bien esto, no había enseñanza acerca del Espíritu Santo. O sea, habían manifestaciones del Espíritu Santo, pero no había un libro que le dijera, bueno, el Espíritu Santo es esto, se mueve así. No lo había. Para nosotros estuvo reservado ese misterio. Gloria al nombre del Señor. Y cómo obraría en el pueblo del Señor. Vayamos al siguiente versículo, al siguiente punto, perdón. ¿Qué revelaron las profecías acerca del Espíritu Santo? O sea, los siervos que profetizaron, ¿qué fue lo que revelaron realmente acerca del Espíritu Santo? Aleluya. Número 1. No la leímos, pero usted sabe lo que dice Isaías 61. Me imagino que sabe lo que dice Isaías 61. Una cita clásica que el Señor Jesucristo la recita cuando entra a una de las sinagogas. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió. Amén. A esa cita me estoy refiriendo yo. Isaías 61. Isaías revela que el Espíritu de Dios reposaría sobre el Mesías, primeramente, y su obra espiritual en la vida del ser humano. A ver, solamente leamos unos cuantos versículos ahí, 1 y 2, para que vea. Ahí aparece el Espíritu de Jehová el Señor. Dice, está sobre mí porque me ungió, me dio poder. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mire la razón del Espíritu Santo en Jesucristo. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Todo es una obra interna, si se da cuenta. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y aquí está hablando de cautividad espiritual. Y a los presos, apertura de la cárcel, también cárcel espiritual. Porque Jesucristo no vino a libertar a todos los presos, ¿para qué no? O a quitar a Israel de los romanos. No, está hablando espiritualmente, o sea, es una obra espiritual dentro del corazón de los hombres. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mire lo que nos revela las profecías del Antiguo Testamento en referencia a la persona del Espíritu Santo sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. La cita que leímos nosotros anteriormente acerca de Isaías 32:15 nos dice que haría que lo estéril se volviera fructífero. Mire, nosotros sin el Señor somos estériles. Quiere decir que nosotros no producimos buenos frutos. Pero según Isaías, dice que el desierto se volvería fructífero, se volvería como un bosque, dice, ¿verdad que sí? Dice que traería justicia, traería paz, traería reposo y traería seguridad, que es exactamente lo que hace el Señor dentro del corazón de las personas. Según el libro de Isaías 32:15 al 18, esta era una revelación que Dios le había dado a Isaías. ¿Qué otra cosa? Jeremías nos revela que sería parte del nuevo pacto. O sea, la venida del Espíritu Santo era necesaria porque el pacto que iba a ser a través de la cruz, con la sangre derramada, no solamente iba a incluir el sacrificio de la cruz, sino que venía el Espíritu Santo con él. ¿Y por qué tenía que venir con él?
porque se iban a perdonar pecados, se iban a declarar justos y se les tenía que dar un nuevo corazón. Una nueva criatura, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y eso solamente se puede lograr a través del Espíritu Santo. La pregunta que le hace, la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, le dice que cómo el hombre puede, ¿verdad?, nacer de nuevo, ¿verdad? Si no nace, ¿qué dice? Del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hablando de la presencia del Espíritu Santo. O sea, en el Jeremías nos revela que sería parte del nuevo pacto que Dios haría con los israelitas y los gentiles, dándoles su ley en su mente y que los tomaría como su pueblo. O sea, tiene que venir el Espíritu Santo para cambiar nuestro corazón, y al cambiar nuestro corazón nos cambia por completo todo lo demás. Nos da una nueva mente para que nosotros podamos estar receptibles. Ahora nosotros ya no somos hombres carnales, sino espirituales. Porque según el apóstol Pablo, nosotros hemos muerto a la carne. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Esa es la diferencia que existe entre el que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios y el que no lo tiene. El religioso vive de ritos, pero vive según la carne. En cambio, el que es nueva criatura, como ahora tiene a Cristo y como ahora tiene el Espíritu Santo, ya no vive para agradarse a sí, sino para agradar a aquel que lo rescató. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Eso no le gustó mucho, ¿ah? Porque le gusta vivir a usted quizás en la carne. Híjole. Va. Nos revela entonces de que en el plan de salvación, en el plan de redención, en la revelación que muestra Jeremías, dice que, aleluya, daría un corazón, igual y lo mismo que Ezequiel, y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Dice que quitaría el corazón de piedra, el corazón duro para con Dios, y nos daría un corazón, ¿qué dice? De carne. ¿Qué significa un corazón de carne? Un corazón sensible a su presencia, un corazón obediente, un corazón arrepentido. A eso se refiere. Nos ayudaría con su Santo Espíritu, dice también, para andar en sus estatutos y para que los guardásemos. Mire, yo le aseguro una cosa, porque yo viví los dos lados, hermano. Yo viví un cristianismo malísimo, sin el Espíritu. Y era un mal cristiano, era un carnalote, era un mundano, era un cristiano de época. Híjole, era la vergüenza del Evangelio. Pero he comprendido y sé ahora lo que es vivir en el Espíritu. Porque mi alma anhela el querer agradar a Dios. Y se pelea con mi carne y mi espíritu. ¿Por qué? Porque la carne siempre nos está queriendo jalar a nosotros para el mundo. Pero cuando buscamos al Señor y permitimos que el Espíritu Santo esté fuerte en nosotros, la carne debe de ser sometida, hermanos. Y Dios nos da el poder para tener la victoria sobre ella. Porque cuando ponemos la palabra de Dios por obra, nos damos cuenta de los resultados que produce. Nos da una capacidad de pensar de una manera diferente, hermanos. Aquello que se goza uno haciendo lo que Dios dice que hagamos. ¿Verdad que, mire, obedecer a Dios cuesta, pero ¿verdad que los resultados son buenos, sí o no? Son buenísimos, hermanos, son buenísimos. Nunca se arrepiente usted, hombre. Y eso es exactamente lo que nos motiva cada día a quererle agradar a Dios. Cuando nosotros hacemos algo malo, fíjese pues, nos pesa la conciencia. Estamos ahí con culpabilidad y todo. No tenemos paz. Es increíble lo que es por eso vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, el profeta Joel nos dice que Jehová derramaría su espíritu sobre toda carne y habla de la capacidad que recibirían, aleluya, para que tuvieran esa experiencia en sus vidas. En pocas palabras, Joel dice, se va a derramar el Espíritu Santo. ¿Y qué creen? Dice, algunos de ustedes van a profetizar. Quizás hasta un sueñito van a tener por ahí. Aleluya.
visiones o algo, dice. O sea, en pocas palabras, nos está tirando un poquito los dones. No nos está hablando en sí de los dones, pero sí dice, mira, van a hacer esto y lo otro. Yo creo que no pudo quizás visualizarlo todo, pero ya nos anticipaba que iban a haber dones en la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. El profeta Zacarías habla acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Zacarías? No es con espada, ni con ejército. ¿Qué le quiere decir eso? Ya se lo dije, pero se lo quiero preguntar nada más. ¿Qué quiere decir? No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Mire, hermano, que usted y yo, sin el Espíritu Santo, somos incapaces de realizar la obra del Señor, de mantenernos en los caminos del Señor, de obedecer la palabra del Señor o de pelear contra las fuerzas del enemigo espirituales. O sea, en pocas palabras, si usted viene y se hace alguien solamente teórico y no busca de Dios y no está lleno del Espíritu Santo, usted no va a ganar la batalla. Si usted no ora, si usted no busca a Dios, si usted no pone la palabra de Dios en acción, hermano, usted no va a ganar la batalla. Usted se va a estar engañando todo el tiempo. Y mire, y ahora si tiene el Espíritu de Dios, no importa qué tan dura vaya a ser la batalla, no importa qué tan imposible se vea la tarea, con el Espíritu Santo todo lo podemos hacer nosotros. Santo Dios. Y el otro nos dijo, y los voy a, Juan el Bautista dijo, Él los va a bautizar con fuego, dijo. Oh, ese fuego, hermano, aleluya, que nos hace estar en un gozo. En una dimensión completamente diferente. El fuego quema la escoria. El fuego purifica las vidas. Y mire, fíjese cómo es la cosa, porque Dios nos llena de su Santo Espíritu y nos tira en pocas palabras a las situaciones difíciles, para que nosotros podamos enfrentarnos a ellas y como tenemos el Espíritu de Él, poder superarlas, y cada una de esas experiencias malas o lo que nosotros podamos experimentar, cada día nos purifican más, nos perfeccionan más, porque nosotros vemos la obra que el Señor y el poder que el Señor nos está dando para poder tener la victoria. Santo Dios, aleluya. Ahora, mire que le dije yo que ellos no sabían la exactitud ni los detalles de cómo se ministraría el Espíritu Santo en el nuevo pacto, o sea, en la iglesia. Entonces, es interesante que nosotros podamos entender lo que dijeron ellos allá en el pasado, porque ya le dije, hay gente que se saca unas de vaqueros de allá atrás y no tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Ahora, meditemos en esto. La semana pasada yo le hablaba de cómo es que había obrado el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Si se da cuenta, se manifestó de manera diferente. No permanecía en ellos. En algunos se cree que sí. Por ejemplo, David. David le dijo al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que en pocas palabras, David gozó de bastante tiempo de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque él se atrevió a decirle, Señor, yo he estado todo este tiempo con tu Santo Espíritu y no quiero que me lo quites porque yo sé el tenerlo y yo sé cuando no se tiene realmente. Óigalo bien. Entonces, ¿qué experiencias tuvieron los siervos del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo? Recordemos esto. Y fíjese cómo se asemeja a lo que iba a ser en el Nuevo Testamento. Fíjese pues, solo se los voy a ir dando. Dios nos capacitó para liderar, por ejemplo, a toda una nación. ¿Don de liderazgo? Ahí podemos nosotros mencionar a quién. A Moisés, a Josué, ¿verdad que sí? A David. Uno. Dios los capacitó para poder juzgar con justicia al pueblo. Dios llamó a los ancianos de Israel y les dio capacidad para que pudiesen juzgar de manera justa dentro del pueblo. Óigalo bien, eso fue obra del Espíritu Santo. Dios los capacitó
para que tuvieran habilidades para hacer obras de arte con todo tipo de material. Amén. Dones, si se da cuenta, solo que no están dichos en el Antiguo Testamento. Eso lo leímos la vez pasada nosotros en la Biblia, ¿verdad que sí? Amén. ¿Y cómo fue que ellos los prestaron al servicio de la obra del Señor? Les dio poder y valentía, les dio la capacidad para entender la palabra de Dios y que la pudieran enseñar al pueblo. ¿A quiénes se los dio? A los sacerdotes, a los levitas, exactamente. El don de la enseñanza. El don de la enseñanza. Les capacitó les dio poder y valentía para derrotar ejércitos y conquistarlos. ¿Cierto o no es cierto? Ahí están los tremendos, David y sus 400 valientes. ¿Ah? Ahí está Sansón. Ahí están los jueces que aparecieron en ese libro. Muchos de los que pudieron pelear, ¿sabe qué? Dice que el Espíritu de Dios se derramaba sobre ellos y ellos podían, aleluya, enfrentar al enemigo con valentía y con poder. Les dio sabiduría para poder gobernar a toda una nación. Les dio la capacidad de poder profetizar, porque profetizaron en el Antiguo Testamento, de ver visiones y capacidades para poder interpretar sueños y escrituras y poder ver las cosas que vendrían en el futuro, como en el caso de Daniel. Ahora ¿habían dones en el Antiguo Testamento, sí o no? Habían dones, pero no se veían, no se enseñaban, sino que eran manifestaciones especiales, ya, que Dios aprovechaba. ¿Para qué? Para realizar su obra. No podía decir Israel que no necesitaba del Espíritu de Dios. Es más, cuando el Espíritu de Dios se alejaba de las personas, nosotros pudimos ver cómo era que caían, se degradaban, dándonos ya un anticipo de que nosotros sin el Espíritu de Dios estamos tronados. Alabanzas al Señor. Sin embargo, a pesar de todas esas experiencias, no podían entender muchas de estas cosas, ya que no habían sido reveladas de manera completa hasta que viniera la persona indicada. A mí me llama la atención, fíjese pues, el profeta Joel, y solo para que vea usted lo importante que es saber entender la Escritura a cómo se debe de entender. Esta se la voy a hacer como pregunta. Dice el profeta Joel que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se derramaría sobre toda carne. La pregunta es esta: ¿se derramaría sobre toda carne, sí o no? El hermano dice que no. Ahí sí que no tampoco. Aquí dice que sí. Ah, este le agregó. Qué bueno. Va. ¿Por qué le hago esta pregunta yo? Porque es muy importante que entendamos exactamente esto. Cualquiera que leyera Joel dice, mi espíritu se derramaría sobre toda carne. Ya, ¿viste que sobre todo se derramó? No, porque cuando vamos a la Biblia nosotros nos damos cuenta que no se derramó sobre toda carne. En el Pentecostés fue sobre 120 personas. Y habían muchas personas ahí, que eran carne también. Pero como dice el hermano, ¿verdad? Ellos no habían creído. Ellos no estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Se debe de entender lo que dijo entonces Joel de la manera que la misma Biblia lo da a entender en el libro de los Hechos. ¿Sí me entendió, hermana Dora? Porque la vi así como... O sea, no se va a derramar sobre toda carne, pero sí se va a derramar sobre todo aquel que viene a los pies del Señor y le acepta. Amén, iglesia. Va. Eso es para que cuando usted lo lea, usted se dé cuenta y usted entienda, conforme el libro de los Hechos, que ahí lo que dijo sobre toda carne es todos aquellos que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Pregunto, dice, ¿y profetizarán? ¿Todos profetizarían, sí o no? No todos profetizarían,
Porque el don de profecía, aleluya, es un don que el Espíritu Santo da conforme Él quiere. Entonces, tenemos que entender la Escritura conforme lo que dice el contexto, conforme la misma Biblia le da la respuesta. Alabado el nombre del Señor. Dicen los del Antiguo Testamento cómo y cuándo se derramaría, sí o no. A ver si le puse atención. No dice cómo y cuándo. No dice cómo y cuándo. Solo Juan el Bautista dijo que era con fuego. Pero él no sabía cuándo exactamente y cómo era que se iba a dar. Mire, hermano, usted y yo tenemos ese privilegio de conocer exactamente estas cosas. Es más, en nosotros se ha derramado. Aleluya. Por eso estamos aquí el día de hoy nosotros. Mire, yo creo que Dios nos está trayendo este tema porque necesitamos saber la importancia que tiene en nuestras vidas. No podemos ignorarlo, no podemos dejarlo por un lado. No podemos decir Jesús, solo hace Jesús Dios y dejar al Espíritu Santo por un lado. Es algo muy importante dentro de nosotros. La iglesia ha perdido esto. Y la iglesia que de repente, mire, unos no hablan del Espíritu Santo y otros hablan de manera loca del Espíritu Santo. Se inventan un montón de cosas del Espíritu Santo. Conforme vayamos aprendiendo, se va a dar cuenta de tanta locura que se dice y que se cree allá afuera, en las iglesias que no tienen pero nada de Biblia, porque se las inventan de una manera tremenda. ¿Quién se encargaría de enseñar acerca del Espíritu Santo? ¿Lo dicen ellos? ¿Los del Antiguo Testamento? No. Dicen que Jesús estaría lleno del Espíritu Santo. Pero no dicen quién enseñaría acerca del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos quién enseñó acerca del Espíritu Santo. ¿Quién enseñó acerca del Espíritu Santo? ¿Quién enseñó acerca del Espíritu Santo? Jesús. ¿Y quién más? Lo agarré. Ajá. ¿Quién más enseñó acerca del Espíritu Santo? Mire, se le fue. ¿Perdón? ¿Ah? ¿Quién más? El apóstol Pablo. Y no el apóstol Pablo es el que, hijo, le dedica varios capítulos en la Biblia para hablar acerca de cómo es el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Sí o no? Vale. Eso no lo sabía. No lo sabían los personajes del Antiguo Testamento. Usted y yo lo sabemos. Qué bendición. Mire, hermano, sabe que el Espíritu Santo anhela llenarnos a nosotros. Porque su vida y mi vida va a cambiar. Yo el día de hoy enseño por el Espíritu Santo. Porque Él me repartió a mí el don de la enseñanza. Dice que Él reparte como quiere. Entonces, la obra que usted me está viendo hacer en este momento acá es parte de ello. Y con el don de la enseñanza vienen otros dones juntos, porque son necesarios. ¿Ah? El de liderar, hay muchos que vienen con él. O sea, el de exhortar, el de servir, híjole, es una bendición, hermano. Cuando nos llenamos del Señor, muchas de las cosas que usted cree que no son, que usted no es capaz de hacer, que usted ha dicho, no, yo para eso no. Si a Dios le place a usted llenarle del Espíritu Santo y darle ese don exclusivamente a usted, usted se va a quedar con la boca abierta de lo que puede hacer el Señor con usted. Sí, hermano. Así como en el pasado dio habilidades, hermano, las da el día de hoy acá. Yo no imagino que José se imaginaba estar tocando. ¿Ah? ¿Verdad que no, José? ¿Qué iba a saber este quemado digo quemado que se había quemado, ¿verdad? ¿Ah? De tocar guitarra, de bajo, perdón. Y mire, lo mismo le puedo decir yo. A pesar de que yo soy maestro de secular, pero yo de la Biblia no sabía nada. Entonces, lo que usted ve aquí es
la gloria y la honra para el Señor por medio de su Santo Espíritu. Y me dio el don de la enseñanza. ¿Sabe por qué me lo dio a mí? Por usted. Para bendecirle a usted, para enseñarle a usted, para que usted sea edificado. O sea, todo aquello que hace el Señor es para edificación de su iglesia. Y todo esto tiene que ver con el plan de redención. Porque Dios en este momento usted lo está preparando. Dios a usted en este momento lo está advirtiendo. Cuando usted recibe este tipo de enseñanzas, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? No solamente le está enseñando, sino que lo está preparando para que cuando venga una enseñanza falsa, cuando venga alguien que le quiere enseñar algo que no, esto ya lo aprendí yo. Y fíjese de la forma sencilla que se lo estamos mostrando, porque no necesitamos irnos a más allá de lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, la siguiente semana vamos a estar viendo acerca, si Dios permite, el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese va a ser un tema muy especial, ¿sabe por qué? Porque recuérdense que Cristo es el modelo. Y nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y el Espíritu Santo no va a ser más de lo que hizo por Cristo en nosotros. Porque en Cristo estaba y está la plenitud del Espíritu Santo. Eso quiere decir que todo aquello que se salga del orden de lo que nos muestra el modelo de nuestro Señor Jesucristo, hay que ponerlo en tela de duda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre se mueve de la misma manera. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Den un aplauso al Señor.